Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Hablando de la Educación, donde exploramos los grandes retos y oportunidades de nuestra región. Hoy hablaremos de un tema crucial, la relación entre pobreza y educación en América Latina. Acompáñenme a este recorrido. Bienvenido, maestrante Lenín Arteaga. Coméntenos, ¿cuál es la relación histórica entre pobreza y acceso a la educación en América Latina? Bueno, primero agradecer este espacio educativo en donde nos permite debatir y analizar y exponer cada punto de vista en cuanto a la educación. Si hablamos de historia, las familias pobres han tenido menos acceso a la educación de calidad. Desde el siglo XX ha habido una brecha singular que ha permitido, y son pequeños detalles ocultos, supongamos, tienen que ver con uniforme, tienen que ver con transporte, con materiales, con escuelas con menos recursos educativos, con estudiantes que tienen mayor complicidad o mayor complicación para acceder a la educación como tal. Eso se ven integrados en los estudiantes de zonas rurales. Claro, tocando el tema, coméntenos qué indicadores nos muestran que la pobreza sigue afectando fuertemente el rendimiento y la permanencia escolar. Hay muchos indicadores. Creo que 3 de ellos y los más importantes son la tasa de deserción más alta de estudiantes, quienes abandonan la educación por falta de motivación, por falta económica, por falta de acceso a la educación mismo, tecnología, libros educativos, etc. Otras son diferencias de puntaje de pruebas estandarizadas, la sección de los estudiantes estandarizada, los estudiantes según el porcentaje educativo que haya sacado. Cuantificar el conocimiento no creo que sea la vía más lógica del mismo. Y lo segundo o lo último es el rezago escolar. Niños de edad de grados que abandonan su escolaridad por esa brecha o ese entusiasmo o ese impulso para trabajar. Hace poco mencionó algo de las zonas rurales. ¿Cómo varía esta situación entre zonas rurales y urbanas en la región? La misma accesibilidad es lo que implica. Las zonas rurales se ven más afectadas justamente por eso, porque tienen menos acceso a la educación, a la tecnología, a los libros escolares, a docentes. Hay escuelas pluricelulares, unicelulares, en donde los mismos estudiantes asisten 2 o 3 veces a la semana para recibir de manera no sincrónica su educación. Esto limita muchísimo al aprendizaje. Coméntenos, Lenín, una vez más, ¿de qué manera la pobreza afecta el aprendizaje de los niños y jóvenes más allá del acceso a la escuela? Quienes pasamos diariamente en un aula de clase entendemos y sabemos que la nutrición es el factor fundamental para el desarrollo educativo. Un niño con baja nutrición no tiene las mismas activación que un niño con una nutrición perfecta, ¿no? Esto también afecta a la concentración de los mismos, el autoestima que manejan y el acceso a materiales educativos. Un niño que llega a clase con hambre va a tener sueño, va a tener pereza, va a tener desganas de prestar atención. Entonces, este desgaste educativo bloquea de una u otra manera su concentración. Dentro de los impactos actuales, ¿qué impacto tuvo la pandemia en las brechas educativas en contextos vulnerables? Pienso yo que la pandemia amplió la brecha de muchos estudiantes. Encontramos que no había un acceso a internet como lo hay ahora, que no había facilidad de transportación como lo hay ahora, incluso electricidad estable como lo hay ahora. Esos bloqueos de los consumos diarios básicos de alimentación, me refiero, ¿no? También fue un distractorio muy grande en esta pandemia. ¿Cuáles crees que son las consecuencias a largo plazo de que millones de estudiantes abandonen o no cumplan su educación? La precariedad en empleos es la consecuencia número 1. La segunda puede ver la desigualdad social, que es un factor que tenemos todavía que evaluarlo y pelearlo muchísimo. Es algo que todavía nos falta políticamente hablando mejorar. Las oportunidades laborales, que es por lo que mayormente hay esa deserción o ese abandono escolar, en donde los estudiantes
la edad, a temprana edad, 8, 9, 10 años, comienzan más bien a proyectarse por medio del trabajo y no por medio de la educación. Eso también influye dentro de la pobreza y dentro de las decisiones de abandonar la escolaridad. Perfecto. Dentro de la evaluación de políticas actuales, ¿qué políticas educativas actuales han funcionado bien en la región? Y coméntanos el porqué. En Ecuador se han implementado algunas políticas educativas que para ciertas dignidades son correctas y para ciertas no. Supongamos la implementación de alimentación escolar, desayunos escolares, la entrega de libros y de uniformidad y algunas reestructuraciones de centros educativos. Pero también nos olvidamos que necesitan laboratorios, que necesitan docentes preparados, que necesitan docentes capacitados. Hay algo particular en Brasil y en México que me gusta muchísimo, que es la bolsa de familia. Esta permite las transferencias condicionales. ¿Sí? También hay una expansión en educación inicial, hay que expandir mejor esa, y también los programas de alimentación escolar que deben de ser de una u otra manera más proactivos para los estudiantes. ¿Qué errores comunes se han cometido al intentar abordar la pobreza desde la educación? Esto funge muchísimo con la política. Creo que el error más grande es la cobertura y no la calidad. O sea, cubrir todo el territorio más no darle calidad a ese mismo territorio. Se puede cubrir de una manera básica, más no de una manera que verdaderamente refleje algún tipo de mejoría para la misma. Desde su perspectiva, ¿cómo se puede mejorar la formación de docentes para enfrentar realidades complejas de pobreza y exclusión? Era una de las políticas exitosas que creo que hay que mayormente reforzar, ¿sí? Que es la capacitación pedagógica en los docentes, de una manera intercultural, de una manera psicopedagógica, de una manera alimentaria, de niveles educativos seccionales, es decir, identificar a los docentes que verdaderamente pertenecen a cada sección y cubrir las brechas educativas que existen, es decir, no ubicar colegios o escuelas pluricelulares en donde un docente cubre hasta 3 aulas, sino más bien permitir a nuevos docentes cubrir esas áreas para que el aprendizaje sea más significativo. En este margen de propuestas y soluciones, ¿qué tipo de inversión educativa es más urgente hoy en América Latina? Bueno, hay muchísimos espacios en donde se debe de invertir. Una de las primeras son las infraestructuras escolares en zonas rurales, la conectividad universal, la capacitación docente continua, que es un tema que hemos venido resaltando cada momento, y los programas de nutrición y bienestar educativo también. Genial. ¿Cómo se puede diseñar una política educativa que considere la intersección entre pobreza, género y etnicidad? Con un enfoque enormemente inclusivo, y digo enormemente porque hay temas de inclusión que verdaderamente solo están por estar, más no son funcionales. Becas de apoyo, becas de transportes, más que todo enfocándonos a las zonas rurales, no a las zonas urbanas, porque en las zonas rurales son en donde más brechas escolares hay, que es el tema que tanto hemos venido. ¿Cuál es el papel de las comunidades y familias en una nueva agenda educativa? Los docentes creo que siempre decimos que hay 3 aspectos educativos: docente, estudiantes y padres y o representantes legales. La familia es el pilar fundamental. El docente educa, la familia inserta valores, el docente apoya, la familia guía, el docente da una clase, la familia refuerza la clase como tal. Entonces la familia es es la columna vertebral de un hogar y es el apoyo principal para los estudiantes. Si hay maltrato por parte de los padres, hermanos y o representantes, el estudiante va a ir con un temor educativo y ese temor se verá reflejado en la no concentración de clases, en el desgaste y el desgano educativo, entre otros factores.
En el ámbito de perspectiva internacional y futuro, coméntanos qué lecciones podemos aprender de otros países en desarrollo que han logrado reducir la brecha entre pobreza y educación. Te decía que México y Brasil habían integrado un sistema muy bueno de educación, pero voy a tomar a Finlandia y a Corea del Sur, que apostaron por la formación docente y la equidad docente y también la equidad educativa. ¿Cuál crees que debería ser el rol de organismos internacionales en el diseño de estas nuevas agendas? Aportar por el financiamiento, asesoría técnica y facilitar el intercambio de experiencia, traer docentes a hacer un intercambio cultural educativo en donde se forjen y en donde se generen, ¿sí?, nuevos tipos de conocimientos y ciertos tipos de aportes. Dentro de 20 años, ¿cómo te imaginas a América Latina si se interviene correctamente en educación para romper el ciclo de pobreza? La educación o la mala educación es un paradigma y este paradigma se puede romper convirtiendo a esta región o proyectando esta región como la región más igualitaria en oportunidades, jóvenes con empleos dignos, menos desigualdad social, mayor innovación e inversión en tecnología, en educación, menos crítica y más apoyo a los estudiantes, padres de familia, inversión escolar inmediata, capacitación docente continua y el plan de nutrición que debe ser el plan que debe realizarse de manera urgente. Para finalizar este enriquecimiento educativo, coméntanos qué mensaje final le darías a quienes creen que el cambio en educación es lento o imposible. Mandela decía que la educación es el arma más importante que tiene el ser humano y creo que verdaderamente corresponde a esas palabras. Puede ser lenta dependiendo de las políticas y puede ser acelerada dependiendo de los actores políticos. No podemos olvidar o no podemos dejar aparte las zonas más vulnerables. Son las zonas que necesitan con urgencia mayor atención, en donde se debe de proyectar políticas educativas inclusivas, imponentes, inmediatas para la mejora continua de la educación. No olvidarnos de los docentes, no olvidarnos de los estudiantes, no olvidarnos de esa estructura de formación sin igual, la cobertura y no cubrir cierto espacio como para satisfacer políticamente, sino más bien cubrir verdaderamente para profundizar las generaciones educativas. Como cierre, Lenín, coméntanos una última pregunta. ¿Cómo puede involucrarse un ciudadano común en esta transformación? Desde las prestaciones de ideas propias. Sabes que naturalmente no siempre quien se forma como docente puede servir como tal. Puede servir un padre o una comuna que pueda arreglar un espacio educativo. Sí, podemos buscar también las soluciones. Nosotros políticamente no se puede dar, hacer una infraestructura, un espacio educativo, prestar servicios de manera personal. Conozco historias de profesoras que aún ya en su separación con el Ministerio de Educación han prestado aún sus servicios para la formación de la comunidad y eso es lo que verdaderamente nos hace falta, un poco de empatía educativa. Agradecemos de manera infinita al maestrante en Educación y Evaluación Educativa, Lenín Arteaga, por este espacio que nos ha brindado en su podcast Hablando de la Educación. Nos vemos en una próxima edición.